emular juegos está bien. Gracias a la emulación pudimos conocer grandiosos títulos que a día de hoy, y estoy seguro de que te ha pasado, tienen un vínculo muy especial contigo. A los que hemos crecido con videojuegos debemos dar gracias a que nuestra infancia en gran medida se desarrolló por esto. El poder haber contado con una librería gigantesca a la que acceder ha sido la clave. Y esto no va solamente por los adeptos a los videojuegos, sino también por la gente que en algún momento sintió curiosidad y pudo probarlos y disfrutarlos. Y dado el revuelo que ha habido recientemente con lo de Illo Juan, va bien, ¿no? Esto me dio que pensar en algunas cosas. Primero de todo, ¿cuándo surgió todo el tema de la emulación? Y bueno, de hecho, ¿qué es emular? Si yo emulo mi propio juego, ¿estoy cometiendo un delito? ¿Y realmente esto llega a ser algo perjudicial para el sector y las empresas? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Hazte unas palomitas, ponte cómodo, porque vamos a dar un viaje desde el comienzo de la emulación hasta el día de hoy para ver qué ha ocurrido con esto. ¡Vamos allá! Tenemos intro. Oh yes. Y si te suscribes, fantástico. Por surrealista que suene, todo esto comenzó con Sony y con Apple. Se lió parda. En 1999, un joven Steve Jobs presentó un emulador de juegos de PlayStation 1 para Mac, llamado Virtual Game Station, desarrollado por Connectix y que costaba menos de la mitad que la consola. Esto suponía decir que no era necesario ningún hardware extra para poder jugar tus juegos de PS1 en un PC. Y ahora que lo digo en voz alta, suena súper extraño que en un evento oficial de Apple se haya presentado esto. ¿What? Aunque más extraño comenzó a verlo Sony cuando la gente pirateó sus juegos para jugarlos en este emulador. Previamente no se podían jugar juegos que no fueran originales, pero esta verificación de discos duró muy poco, porque más pronto que tarde se desarrolló un parche que anulaba dicha verificación. Fue en este punto cuando Sony sintió el Virtual Game Station como una amenaza y llevó a juicio a Connectix y Sony perdió. Sí. Los argumentos de Sony no tenían la suficiente validez legal y Connectix alegó haber desarrollado el software con ingeniería inversa sin haber utilizado nada del hardware ni el software de la consola. Y después de esto ocurrieron dos cosas. La primera fue que se creó jurisprudencia. Esto quiere decir de manera superficial que Sony ni ninguna otra empresa no podría levantar más casos como este para tratar de tumbar los emuladores. Y la segunda, Sony, como no pudo ganarle la batalla a Connectix y a Blim, otro emulador que se sumó a las querellas, los compró y dejó que se discontinuaran. De esta manera, Sony se aseguraba no tener más problemas con este software. Como curiosidad sobre este caso, Connectix fue colaborador en el desarrollo de MAME, y estoy segurísimo de que muchos de vosotros habéis utilizado este fantástico emulador retro. Emular. ¿Qué es exactamente emular? La emulación consiste en replicar el comportamiento de una máquina. De manera metafórica podríamos decir que una emulación exitosa se produce cuando dos extranjeros se comunican en un mismo idioma. Y puede ser que a priori la metáfora no tenga demasiado sentido, pero para que una pieza de hardware funcione necesita instrucciones, necesita un lenguaje. Y esta es la razón por la que si quieres jugar un juego de Nintendo Switch en tu PC, al abrirlo en el escritorio, el ordenador no lo va a reproducir porque ni este ni el juego hablan el mismo lenguaje. Los emuladores se encargan de traducir las instrucciones con las que los juegos fueron creados para las diferentes plataformas, y esto no es nada sencillo. Como coger directamente el código fuente de la consola no es una opción, la única manera que hay de desarrollar un emulador es haciendo ingeniería inversa, que consiste en coger el código de los juegos para poder reconstruir a partir de eso cómo funciona la consola para poder emularla. Una vez este arduo trabajo está hecho, pues solamente queda disfrutar de nuestros juegos en PC. Y en cuanto a la legalidad de esto, ¿qué ocurre aquí? Hay una línea finísima que separa lo legal de lo que no lo es. Y es que mientras los emuladores no utilicen código fuente de la consola y funcionen con código propio, todo bien. De esta manera no se infringen las leyes de propiedad intelectual. Ahora bien, hay una cosa que no está tan clara, y es la copia de juegos. Según la ley de propiedad privada, tú puedes hacer una copia de seguridad de tus juegos, y por supuesto emularla, pero el conflicto viene cuando descargas o copias un juego que no es de tu propiedad. En este caso estaríamos hablando de piratería.
Y a uno le da por pensar, pero si yo ya tengo mi juego comprado original, ¿qué más da que lo baje de internet? A efectos prácticos es mucho mejor eso. De hecho, ¿cómo haces una copia de seguridad sin hackear tu consola? Las empresas no nos ponen medios a nuestra disposición para poder hacer estas copias de seguridad. Y esto conecta con un tema un poco delicado. ¿Afecta esto realmente al sector y a las empresas? Para eso tenemos que ver lo que ha ocurrido en el largo plazo y, por supuesto, hablar de la piratería. La piratería se volvió muy relevante con la PlayStation 1 porque fue una consola muy popular y muy fácil de hackear. Apuesto a que conocéis a alguien que tuvo una tarrina de CDs hasta aquí, piratas. Y a priori, se podría pensar que esto afectó negativamente al sector. Y lo cierto es que sí y no. La Unión Europea financió un estudio sobre la piratería y lo ocultó durante años porque demostraba que la piratería no afectaba a las ventas. De hecho, gracias a esto, mucha gente que no podía acceder de manera oficial a los juegos por el alto coste ha desarrollado adherencia a estos, siendo a día de hoy consumidores del sector, casi como una inversión a largo plazo. Como he comentado en la introducción, la clave ha estado en la accesibilidad, cosa que a día de hoy vemos constantemente con juegos sin precio de entrada para que puedas acceder de manera sencilla y monetizarte una vez estás dentro y has generado un interés. League of Legends y Fortnite son dos clarísimos ejemplos de juegos súper rentables que parten de un precio de cero. Pese a que también todo esto favoreció que el índice de la piratería bajara a lo largo del tiempo, no todo ha sido positivo. Hubo un sector que sí se vio fastidiado por esto, y es básicamente el alquiler de películas y de juegos, lo que conocemos como videoclubs o blockbusters. No me puedo ir sin comentar un aspecto que considero importantísimo, y es la preservación. Acceder al catálogo de juegos y consolas antiguas es inviable, ya sea porque la consola es imposible de encontrar o porque los juegos que se pueden conseguir a día de hoy por páginas como eBay están a un precio disparatado, y ya conseguir las dos cosas, para morirse. Los emuladores son fundamentales para poder preservar en el tiempo todo esto, y gracias a ellos somos capaces de disfrutar e inspirarnos de obras maestras. ¿Os imagináis que Earthbound se pierde y Toby Fox no lo juega? Undertale no habría existido. Y esto por poner un ejemplo de miles que hay. Quizás ese juego que amas podría haber no existido porque su creador no pudo referenciarse de una obra que se extinguió. Me siento muy agradecido de poder haber contado con tantos juegos que poder disfrutar, porque gracias a eso soy una persona que a día de hoy ama los videojuegos. He descubierto historias emocionantes. He tenido aventuras desafiantes. He compartido momentos divertidos con gente. He reído, he llorado, me he inspirado. Y podría seguir así hasta mañana. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece la emulación? ¿Creéis que ha sido algo mucho más positivo que negativo o viceversa? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Suscribirte si te ha gustado este vídeo es una muy buena manera para apoyar mi contenido. Y si ya le das like, haces el combo completo. Y sin más me despido, chicos, que tengáis un muy buen día. Y por cierto, emular juegos está bien. ¡Chao!